Transitar el posparto con el corazón roto, la pérdida gestacional y neonatal. Era un bebé... no voy a poder seguir. Era un bebé muy bonito, tan bonito. Esta carta es muy especial, la contiene mi segundo libro, Ha nacido una madre, y es de una mamá a la que quiero mucho y generosamente nos comparte su experiencia con la muerte de su primer hijo, Mateo. Dice así: nunca fui una de esas niñas que tienen claro que quieren ser mamás de mayores. Nunca tuve claro lo de tener hijos. Siendo aún muy cría, cuando todas mis amigas bajaban a la calle a sus muñecas, bebés para jugar a las mamás, yo lo hacía con mi osa Peposa metida en un carrito con capota y ruedas grandes que me habían traído los Reyes Magos. Me daba vergüenza porque no era un bebé al uso, pero era un peluche con el tamaño perfecto para ello y el muñeco más querido que he tenido en mi vida. R, mi pareja, y yo llevamos muchos años de relación, otros tantos conviviendo, y ya con 38 años, el 1 de octubre del 2011, nos casamos. Mi primer embarazo llegó 1 mes y medio más tarde y acabó en un aborto bioquímico, 5 semanas después. Ambos hechos fueron tan repentinos como inesperados y casi 1 año más tarde, en nuestro primer aniversario, me quedé embarazada de nuestro hijo Mateo. Fueron 39 semanas maravillosas. Apenas sentía molestias, tenía una ilusión que brotaba a raudales, experimenté cambios en mi cuerpo y también en nuestra vida. Todo era una especie de celebración continua de la consciencia de haber conseguido un embarazo natural con casi 40 años, de llevar dentro a un niño que venía sano y de encontrarme perfectamente. A los 3 meses y medio de gestación, mi nueva situación laboral me regaló un tiempo que decidí aprovechar para cuidarme más. Dupliqué mis revisiones médicas, yendo al hospital de Puerta de Hierro y a la Zarzuela, hacía natación y pilates para embarazadas, llevaba un buen control nutricional, hacía acupuntura, en fin, todo lo imaginable. Aproveché además para leer todo lo que caía en mis manos en relación a esta nueva etapa y mantuve largas charlas con mi matrona y con otras mamis de mi entorno para tener toda la información posible. El martes 18 de junio, en una sobremesa en casa de mis suegros, noté un dolor muy agudo en la parte baja del vientre y sentí la necesidad de ponerme rápidamente de pie, como un resorte. El dolor se pasó relativamente rápido, pero fue muy intenso y me dejó sorprendida, extrañada y muy afligida. No quise darle mayor importancia, pues estaba ya muy gordita y la postura que había tenido en aquel sofá no era demasiado cómoda para mi estado. A partir de esa tarde estuve observándome con más detalle aún y con una mínima sospecha de que las cosas habían cambiado. Dejé de notar a mi bebé del mismo modo que antes lo hacía. Algo había cambiado definitivamente. 3 días más tarde, después de desayunar, le dije a mi marido que me iba a acercar al hospital. Quería que me vieran. Estaba a 7 días de salir de cuentas y había tenido la semana anterior mi primera monitorización y seguramente me dirían que Mateo estaba ya muy grande y que no tenía tanto espacio. Ingresé voluntariamente de urgencias en el hospital a las 11 de la mañana del viernes 21 de junio y media hora más tarde nuestra vida cambió para siempre. Tras la monitorización, los médicos me comentaron que no conseguían encontrar el latido del bebé, que a veces eso ocurre al final del embarazo y que por ello me pasarían a consulta de inmediato. Tras una ecografía, el ginecólogo de urgencias me confirma que mi bebé ya no tiene latido y me pide que avise a mi marido de lo que está ocurriendo, porque deben dejarme ingresada para inducirme un parto natural. No puedo describir con precisión el shock del momento, porque lo recuerdo como si estuviera viendo una película sobre la vida de alguien que no era yo. Pregunté como un autómata si estaban seguros, si no sería que el ecógrafo estaba estropeado, que cómo era posible que ocurriese apenas a 1 semana de ver su carita por primera vez. No me podía creer que pretendiesen hacerme pasar por un parto natural en esta circunstancia. Me dejaron llamar a mi marido desde el teléfono del despacho. No recuerdo bien qué le dije, pero sí que le pedí por favor que viniese cuanto antes. Me dieron una habitación paritorio en la misma planta y la ropa del hospital que debía ponerme, y una enfermera me acompañó en todo momento. Yo solo era capaz de repetir: ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué a mi niño, como un mantra una y otra vez? Recuerdo cada detalle de aquella habitación, los muebles, la puerta del baño, su distribución, las vistas y la luz cambiante que estuvo entrando por la ventana a lo largo del día.
Cuando apareció R, estaba tumbada en la cama, abrazada a mi barriga. Entró como un ciclón, me abrazó fuerte, hundió su cabeza en mi pecho y nos pusimos a llorar en silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Después intenté explicarle todo lo que había pasado desde que entré en el hospital, la promesa de los médicos y de las enfermeras de que no iban a dejar que sufriese dolor y que un parto natural era la mejor opción para una pronta recuperación y un nuevo intento de embarazo. Pasaron horas y horas de desesperanza total, de incompresión, de por qué a nosotros. Dieron por hecho que el bebé llevaba sin vida en mí desde hacía al menos 3 días, por lo que había que actuar de inmediato. Ponerme de parto dependía de la rapidez con la que la medicación actuase. Podría ser bien de madrugada, bien al día siguiente, y decidimos no decírselo a nadie hasta que todo esto hubiese pasado. Por un lado, deseaba salir de aquella pesadilla incomprensible cuanto antes, pero por otro, eso significaría que mi pequeño dejaría de estar conmigo para siempre, de estar dentro de mí, a mi lado. Pasamos la noche más larga de nuestras vidas, inmersos en el dolor, ante la impotencia y la rabia de no entender por qué estaba ocurriendo todo aquello. A la mañana siguiente, ya de pie y mirando por la ventana, mi marido desde el extremo de la habitación me dijo: «Ya verás, como 1 año, estamos otra vez aquí, dando a luz a una moniquina». Le contesté: «¿Pero le pondrías mi nombre a una hija nuestra?». Y me dijo: «¿No te gusta tu nombre? A mí sí». En ese momento fui consciente de que era precisamente aquello, la ilusión de volver a ser padres, lo que nos iba a sacar de ese pozo. Otra certeza, además, vino a visitarme. Nunca había tenido claro si quería ser o no ser madre, pero ahí y entonces no deseaba otra cosa con más fuerza y con más ganas. Esa luz nueva se iba colocando en mí poco a poco, revelándose en ese preciso momento como la razón de ser de mi existencia. Durante las más de 24 horas que precedieron al parto desde el ingreso, el personal médico nos preguntó si queríamos conocer visualmente al bebé, incluso cogerlo. Al principio, guiados por esa necesidad de que aquello pasara lo más rápidamente posible, lo descartamos. Algunas matronas nos aconsejaron que lo reconsiderásemos, que el duelo era mucho más llevadero y que era conveniente enfrentarse a ello y despedirse de él. Mi hijo Mateo nació a las 6:30 de la tarde del día 22 de junio de 2013. Fue un parto natural, sin ayuda mecánica, con apenas un punto de sutura. Pesó 3 kilos y 100 gramos y midió 48 centímetros. Era un bebé muy bonito, tan bonito, nos lo enseñaron limpio y arropado. Su carita ya para siempre en nuestra memoria. Después le vimos desaparecer en su cunita por la puerta de la habitación. No fuimos capaces de cogerle en brazos, tampoco de tocarle. Sentía dentro de mí que si lo hacía no iba a poder separarme de él nunca más. Todavía hoy me arrepiento de no haberlo hecho, de no haberle dado un primer y último abrazo. Abandonamos el hospital 2 días más tarde sin nuestro hijo, con las manos vacías de ilusión y con mucho tiempo por delante. Un tiempo muy difícil de gestionar. Intentamos enfrentarnos a ello de la manera más práctica y realista posible. No había nada que hacer, ya lo habíamos hecho todo y no había salido bien. No sabíamos qué había provocado la pérdida, pero había que seguir adelante, porque la vida continúa y no se para a esperarte. Tampoco había muchas opciones. Quiero decir, o nos hundíamos para siempre o encontrábamos una razón para salir a flote. A los 6 meses de haber dado a luz, pasamos por un embarazo ectópico que me atemorizó. Otra vez, empecé a manchar un día antes de la primera revisión, la de las 6 semanas, y creí en ese momento que de verdad ya no quedaban fuerzas para seguir luchando. Estar con mi marido dejó de ser divertido y se convirtió casi en una imposición, temperatura basal, calendario de ovulación en mano, así que nuestro siguiente paso fue la fecundación in vitro. Con más de 40 años fuimos directos a la in vitro. El primer ciclo de tratamiento no resultó bien, ya que apenas conseguimos un óvulo válido y nos aconsejaron dejar pasar 2 o 3 meses antes de repetirlo. Mientras tanto nos fuimos a Copenhague a visitar a unos amigos y no sabemos si fue la desconexión mental de salir del entorno y de la rutina habitual o el saber que ya estábamos en manos de la ciencia, pero el caso es que volvimos de Dinamarca con nuestra vikinga.
Nuestra hija Mónica vino al mundo casi 3 años más tarde que su hermano, también en el mismo hospital, un 6 de febrero del 2016, al filo de las 9 de la mañana, con 3 kilos y 80 gramos y 50 centímetros sin apenas llorar. Y vino muy seria, con esa mirada que aún hoy tiene de ¿quién eres tú y qué haces aquí?, que sigue haciéndonos reír a los dos. Entre Mateo y Mónica, el viaje no fue fácil en absoluto. El duelo por Mateo y la necesidad emocional de un nuevo embarazo, todo a la vez y a contratiempo, mezcló mis emociones y sentimientos de tal manera que aún hoy echo la vista atrás y no sé cómo fuimos capaces de sobrevivir a todo aquello sin perdernos en el intento. Nuestra luz al final del túnel, no sé, para mí fue el milagro. Volvió a colocarnos en la casilla de salida de la vida con muchas ganas de seguir jugando. Después de todo, ¿qué bebé no es luz?